en esta emisión de La Finca de Hoy. En las explotaciones porcícolas, los abortos son un acontecimiento desfavorable para el flujo de la producción. Es importante identificar las causas que impiden que una cerda no culmine su periodo de gestación. Llegamos al departamento del Magdalena para ilustrarnos sobre el proceso de enificación con plantas, una alternativa de alimentación para los tiempos de escasez. El cruzamiento genético es una práctica que también se implementa en la agricultura para resolver problemas frecuentes relacionados con productividad, calidad y adaptación climática. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia, en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy. Y antes de que usted salga de su casa, amigo televidente, le invitamos para que esté con nosotros durante los próximos 30 minutos disfrutando y aprendiendo de todas las labores agropecuarias que se desarrollan en el campo colombiano, aquí en la finca de hoy. En una explotación porcícola se pueden presentar abortos en las cerdas, bien sea mientras están en el proceso de gestación o al momento del parto. Es importante que el porcicultor identifique cuáles son las causas que pueden estar provocando tal situación. En este informe que ustedes verán a continuación, las hemos clasificado, digamos, en dos categorías. Las primeras de ellas pueden estar dentro de los temas ambientales y las segundas dentro de las situaciones físicas que puede presentar cada animal. Clima, higiene, fisiología, manejo, ambiente controlado. Son múltiples los posibles factores que pueden ocasionar abortos en las cerdas. Perder la gestación puede presentarse en cualquier momento durante los 3 meses de preñez y en ocasiones también se da lo que comúnmente se conoce como abortos parciales, lechones que nacen muertos. Para simplificar y conocer de manera específica estas causantes, las dividiremos en dos aspectos. Causas ambientales. Puede ser estrés calórico. Pueden ser también alimentos que estén contaminados. El comportamiento de las cerdas, obviamente cuando hay mucho calor, las cerdas jadean. Por eso es importante el manejo de las cortinas, ¿cierto? Con el manejo de las cortinas podemos también ayudarles a ese estrés calórico. El suministro de concentrados comerciales que estén contaminados es otra causa de aborto en las cerdas. Estos pueden venir en dicha condición directamente desde la planta o pueden presentar hongos debido a las condiciones de almacenamiento en la granja. Una recomendación importante es supervisar que los costales de pienso estén separados a 10 o 15 centímetros de las paredes y así evitar que la humedad del muro los traspase. Estos hongos nos causan micotoxinas en el alimento, que puede provocar infecciones y pues obviamente el aborto, causar la infección dentro del tracto reproductivo que hace que ellas aborten. El ambiente controlado que los criadores propicien a las cerdas y el manejo de los lotes influirá también en la interrupción abrupta del periodo de gestación. En el manejo que nosotros hacemos acá nos toca en algún momento de la gestación pasarlas en corrales. Entonces ellas, digamos que ellas son jerárquicas, entonces ellas comienzan a pelear y esto les comienza a generar estrés y por ese estrés pueden presentar abortos. Cuando un grupo de cerdas en gestación se ubica en un corral como este, se recomienda la utilización de elementos distractores para evitar competitividad entre ellas y así disminuir los niveles de estrés. Cuando las cerdas están agrupadas y no en jaulas separadas cada una, es el momento en que puede presentarse riñas, lastimarse y causar daños internos entre ellas que pueden generar el aborto. Por otro lado, el ambiente natural externo también puede afectar a estos animales durante la preñez. Hablando como una anécdota, me pasó en un tiempo que hubo una época de muchos truenos. Tuve por esos días varios abortos, demasiados truenos. Y las cerdas chillaban mucho, entonces ese estrés que les causó de pronto esos truenos por esos días que estaban lloviendo también les pudo haber causado el aborto. Causas físicas.
La incapacidad fisiológica de las hembras para mantener la gestación hasta su etapa final se debe principalmente a su condición corporal, a alguna anomalía de nacimiento en su aparato reproductivo y a la presencia de ciertas patologías que en varios casos pueden causarles inapetencia, fiebre, diarrea, vómito y deshidratación, síntomas que conllevarían directamente al aborto. Nosotros constantemente, digamos, por lo menos una vez a la semana, uno les está siempre siguiendo la condición corporal a la cerda, ¿cierto? Entonces la idea, siempre nos basamos en una tabla donde están las cerdas muy flacas, normal, gordas y muy gordas, ¿cierto? Lo ideal es que ellas estén normal. Entonces la idea es ir mirando eso y para eso uno los va evaluando, ¿cierto? Si una cerda está muy flaca, pues para aumentarle un poquito el concentrado, si está muy gorda, para reducírselo un poco. Las principales causas infecciosas, bacterianas y virales de aborto en las cerdas pueden ser enfermedades como leptospirosis, brucela, PRRS, erisipela del cerdo, influenza, peste y parvovirus. Si la hembra llega a padecer alguna de estas patologías, la gestación se verá afectada de diferentes formas, ya sea con retornos irregulares al celo, producción de falsas gestaciones, abortos repentinos durante el periodo de preñez y el nacimiento de lechones muertos o momificados. Fases de la luna. Hoy la luna está en fase llena, se caracteriza por la iluminación total, pues es visible casi en un 100%. Permite que la savia de las plantas se enfoque en el proceso de follaje. Es recomendable realizar trabajos de poda y el trasplante de cultivos, ya que se incrementará el crecimiento de las hojas. También se recomienda la siembra de frutos que se conserven en el color verde durante todo el año. La salida del sol será desde las 5:45 de la mañana y su puesta a las 5:49 de la tarde en todo el país. Fases de la luna. Cuando llega la temporada seca y hay un verano muy intenso, los ganaderos empiezan a preocuparse porque empieza a escasear el alimento que va a garantizar que los animales ganen peso o se mantenga la producción de leche. Nosotros llegamos hasta el departamento del Magdalena, donde un ganadero está realizando un proceso de enificación para garantizar el alimento que necesita para sus animales a partir de algo que él denomina como jobo. Para muchos el jobo es una planta nativa desconocida o que quizá no revista importancia alguna. Para otros es una opción para la construcción de cercas vivas al borde de los caminos. Pero lo que con seguridad la gran mayoría desconoce es que es una excelente alternativa en la alimentación de los ganados que se explotan tanto con fines cárnicos como lácteos. El jobo es una planta que se ha demostrado en esta región, según estudios de Corpovica, que es excelente material que proporciona proteína y por eso se ha escogido. Aquí tenemos cercas vivas tanto externas como internas de ese material de jobo. Hay demostraciones de que sí aumenta la producción de leche o la mantiene si no la aumenta y el peso del animal también. Familiar de las ciruelas, la mencionada planta que puede alcanzar hasta 25 metros de altura, se ajusta perfectamente a la filosofía de vida de este ganadero del municipio de Guamal, cuyo principio es el de producir forrajes, procesarlos y almacenarlos para ser suministrados a los animales en épocas de escasez en el trópico bajo. Especies de leguminosas y especies forrajeras, tenemos ahí proteína para suministrarlo en esas épocas críticas. La enificación del jobo, como él llama particularmente el proceso, inicia con el corte en campo con machete de las ramas de los árboles que reúnen sus expectativas. Se cortan ramas jóvenes. Cuando se dice ramas jóvenes son de unos 4 meses de edad. Se llevan a un sitio limpio del terreno, si es el caso sobre plástico, y se deshojan esas ramas, lo que en algunas regiones le llaman ordeño. Vale la pena enfatizar que las ramas cortadas son llevadas a un lugar donde se les pueda quitar las hojas, que en últimas son las únicas que se procesan. Los tallos leñosos no sirven para ser enificados. Las hojas obtenidas se riegan sobre una superficie que favorezca su posterior secado, en este caso en un par de tejas de zinc. Se ponen a secar
Y eso debe hacerse especialmente en veranillos, en épocas en donde los rayos del sol están constantemente, en donde no hay amago de lluvias. Eso debe demorar esas hojas allí unas 6 horas. Constantemente se le está volteando esas hojas. La distribución debe ser en una única capa que no supere los 10 centímetros de grosor. Y la capa es mínima de hojas para que se deshidraten en el mismo día. Si de pronto demoramos esa deshidratación a través de los rayos del sol, podemos tener el inconveniente de que nos caiga moho, o sea, hongos, o que se nos fermente. Terminado el secado, el heno debe ser enfardado en empaques que favorezcan la aireación y la ausencia de humedad. En sacos de fibra, sacos de fique, ya totalmente seca, se recoge y se guarda, teniendo la precaución que de esos sacos van a unos sitios que estén bajo techo. A los animales se les puede suministrar este alimento cuando ya hayan pasado 20 días de haberlo empacado, por quedar de una textura particular de hojas prácticamente secas, y mientras los bovinos se acostumbran a consumirlo, el heno de jobo se puede suministrar mezclado con otros forrajes. Nosotros aquí en la finca lo utilizamos en asocio con sorgo, con maíz, y en esa proporción de 70-30, esos 30 son de jobo y van a mejorar y ayudar a la alimentación. Esta misma técnica de enificación se puede aplicar también con otro tipo de árboles. Esa enificación de forraje se puede dar en los leguminosas, como la leucaena y matarratón. También se puede dar en otras especies forrajeras que no son leguminosas, como por ejemplo el totumo y el guásimo. Cumplidas las condiciones de secado y de almacenamiento, la durabilidad del heno de jobo supera incluso el año. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿a qué cultivo ataca la plaga el pulgón? A. Café. B. Maíz. C. Guanábana. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿a qué cultivo ataca la plaga el pulgón? A. Café. B. Maíz. C. Guanábana. La respuesta correcta es la C. La plaga el pulgón ataca directamente al cultivo de guanábana durante la siembra y producción gracias a su dulzor. Este perfora sus cogollos generando debilidad, resequedad y obstrucción en el proceso de fotosíntesis de la planta. Así como en las explotaciones pecuarias se da el tema del cruzamiento para mejorar la genética de los animales y garantizar que se adapten a determinadas zonas, en los cultivos y en la agricultura también se da el cruzamiento o los injertos, básicamente con el mismo fin, garantizar que ese ambiente, que ese entorno en el que esté la finca pueda tener las condiciones ideales para la semilla que puedan llevar allí para sembrarla. Vamos a hablar del frijol y del trabajo que se está haciendo con esta semilla que se puede adaptar en condiciones donde la temperatura oscila entre los 15 y 27 grados centígrados. Sembrar frijol en el Caribe colombiano es todo un reto para los agricultores, pues esta leguminosa de grano alcanza todo su potencial en climas templados y crece con mayor dificultad en altas temperaturas. Para ilustrar la diferencia, podemos observar el mapa de producción del año 2017, donde se revela que de las 116.000 toneladas cosechadas en el país, Huila tuvo 26.000, Tolima 19.000 y Cundinamarca 18.000, comparado con 6 departamentos del Caribe que en conjunto alcanzaron solo 16.000, es decir, un promedio de 2.6 mil toneladas por cada uno. El frijol común, el que se consume comercialmente, están desde frijoles rojos, rosas, blancos, negros, y no se adaptan muy bien a las condiciones de la región del Caribe, porque la región del Caribe está caracterizado por altas temperaturas, temperaturas que son estresantes para este cultivo. Las temperaturas en la región están por encima de
de los 30 grados Celsius, las nocturnas por encima de 19 grados, eso no es conveniente el frío no se adapta muy bien a esas condiciones. Investigadores del Centro Internacional de Agricultura Tropical y Agrosavia trabajan en desarrollar una alternativa para combatir esta problemática basada en la hibridación. El objetivo es cruzar unidades de la familia de la Cutifolius, cuya resistencia al clima es alta, aunque no sea de consumo en la región, con unidades de la familia Vulgaris, aquellas que hacen parte de la canasta familiar caribeña. Ahorita son resultados preliminares. Aquí tenemos una segregación, una segunda segregación o una segunda descendencia del cruzamiento entre ambas especies. Y pues preliminarmente lo que podemos decir es que la especie que se adapta a esta condición pues no se ha visto afectada por el clima. Sin embargo, las especies que se consumen en la región pues van a ver que tiene problemas de pudriciones radiculares, se ve ya el efecto de la alta temperatura, van a haber coloraciones amarillas en las hojas. Se proyecta que el producto obtenido de este ejercicio, conocido como descendencia, posea una coloración verde oscura, mayor vigor, adaptación climática y resistencia a enfermedades. El mantenimiento de los cultivos complementa las actividades de experimentación. Lo que se debe hacer comercialmente en Frijoles es mantenerlo libre de malas hierbas, porque puede ser hospedero de plagas y de enfermedades. Hay que mantenerlo muy bien controlado de plagas y enfermedades, por supuesto, y mantenerle una humedad adecuada, sobre todo en la parte de crecimiento vegetativo, floración y llenado del grano. Con un sistema de riego por goteo, estos investigadores proponen generar las condiciones de humedad que requiere la planta y que evitan el estrés por sequía. En esta etapa de crecimiento debe ser de 100 milímetros con un promedio de 3 riegos semanales. Lo que hacemos es calcular con base a nuestras variables climáticas como temperatura, humedad relativa, precipitación y velocidad del viento, calculamos la demanda evapotranspirativa de la planta, es decir, ese requerimiento hídrico que requiere por día, y pues lo que hacemos es que si no llueve, lo logramos a través del riego presurizado o riego por goteo. América Latina es la zona de mayor producción y consumo de frijol en el mundo. Este producto es fuente de calcio, hierro, fósforo, magnesio y zinc, y de las vitaminas tiamina, niacina y ácido fólico, lo que lo hace un alimento de fácil comercialización y fundamental en la mesa de los colombianos. Noticias agropecuarias. En Antioquia empezó la cosecha de café más importante del año. Se estima que para la recolección del grano se requieren cerca de 80.000 personas. Hasta el momento se han contratado 40.000 recolectores, faltando todavía el 50% del personal que pueda ayudar con la labor. Los municipios en los que se necesita con mayor urgencia a los trabajadores son Abejorral, Andes, Betulia, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia y Salgar. La Federación Nacional de Cafeteros está acompañando a los caficultores para ofrecer condiciones laborales mejoradas y así poder incentivar la cooperación. Los líderes de Dignidad Agropecuaria tuvieron la oportunidad de exponer ante los 32 gobernadores de Colombia los argumentos por los cuales se sienten insatisfechos en relación con el aumento en los precios de algunos alimentos, los elevados costos de los agroquímicos, las deudas y hasta la afectación que producen las plagas y enfermedades en sus cultivos. La Federación Nacional de Departamentos escuchó a los voceros y se comprometió a intermediar entre ellos y el gobierno nacional con el propósito de buscar una salida a la difícil situación que, según Dignidad Agropecuaria, afronta el campo colombiano. Síguenos en @lafincadehoy. Y nosotros en la finca de hoy seguimos recorriendo todo el territorio nacional. Si usted, amigo televidente, tiene un tema que sea del interés del resto del país por lo novedoso, por lo práctico, por algo que haya descubierto y que le haya significado mayor rentabilidad, pues nos puede encontrar en nuestras redes sociales y compartirnos esa experiencia para que nuestro equipo periodístico se pueda desplazar a cualquier rincón del territorio nacional y compartir con el resto de los televidentes qué se está haciendo desde el campo para la ciudad. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Que tenga feliz día.